Todavía no estoy, sí, sí. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos al edificio Grupo San Valero, que hoy convertimos casi en un aula porque es fantástico veros a todos aquí. El Salón de Actos comparte conocimiento dentro de nuestro ciclo El arte de lo legal. Esta vez es la segunda edición. Estuvimos ya la semana pasada hablando de los derechos de los creadores en la literatura y hoy es el turno de la inteligencia artificial y de las publicaciones en las redes sociales. Queremos saber de quiénes son esos derechos de autor. Es cierto que las leyes van un poquito más despacio que la tecnología, pero por eso tenemos hoy aquí a las tres personas que nos van a hablar de este arte de lo legal en las redes sociales y en la inteligencia artificial. Con nosotros esta tarde tenemos a Jaime Pont, que es graduado en Ingeniería Informática por la Universidad San Jorge y doctor en Ingeniería de Software por la Universidad de Oslo. Es miembro fundador del grupo de investigación SBIT, donde lleva más de 10 años aplicando técnicas de modelado y de inteligencia artificial para facilitar el trabajo de los ingenieros de software. También es profesor titular de la Universidad San Jorge y lleva años impartiendo docencia en los grados de Ingeniería Informática, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y en el máster de Tecnología, Software Avanzadas para Dispositivos Móviles. Actualmente se encuentra trabajando en la puesta en marcha del grado en Inteligencia Artificial de la Universidad San Jorge. Gracias, Jaime, por estar aquí hoy con nosotros. También tenemos a Lucas Aisa, es más conocido en Internet por su nick Calvo con Barba. No sé muy bien por qué, pero bueno, su nombre también es el del blog y es el CEO de C con B, consultoría especializada en marketing, comunicación digital y experiencia de cliente, desde la que trabaja con marcas, ayudando a reconectar con sus clientes. Esto suele incluir ayudar a repensar mensajes, beneficios, estrategia de marca, canales, audiencias y formas de contarlo. Bueno, también muchísimas gracias a ti, Lucas, por estar aquí hoy con nosotros. Y, por supuesto, Javier de las Heras, que es el moderador y también el coordinador de este ciclo, El arte de lo legal, con Cultura Universidad San Jorge. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Libertades Informativos por la UNED. Es abogado en libre ejercicio y profesor asociado de la Universidad San Jorge, en la que imparte asignaturas de Derecho de Comunicación en los grados en Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual y Derecho para la Economía Digital en el grado de Derecho. Con ellos os dejo y espero que disfrutéis mucho. Ya sabéis que podéis hacer preguntas en cuanto ellos hagan la exposición y estaremos encantados de escucharos. Muchísimas gracias a los tres y Javier, cuando quieras puedes empezar. Un poquito más reciente, 2015. Este es interesante. Es un niño que publica en su perfil de Facebook una serie de fotografías pues con sus amigos en la noche romana, ¿no? De la noche de juerga, de fiesta. Y un periódico italiano, con el objeto de hacer un artículo sobre exactamente la noche romana, las utiliza. Las utiliza sin autorización de ningún tipo. Bien, el Tribunal de Roma entiende que queda acreditado que las fotografías son a priori de quien las publica y el perfil identifica claramente a quien las publica, y también la fecha de publicación entiende que es la fecha, o que se presume que es la fecha en que se ha tomado la fotografía. Y, por tanto, claro, eso cabe prueba en contrario, pero en este caso se entiende que es una presunción que se llama iuris tantum, mis alumnos lo entenderán, eh, y por tanto se consideró aprobado. En este caso, por 4 o 5 fotografías de la noche de Roma que había tomado, pues se estableció 2.400 euros, poquito menos. ¿Vale? En España ya había casos antiguos, no en redes sociales, sino de fotos tomadas de Internet, simple y llanamente bajadas por alguna agencia publicitaria sin permiso y utilizadas para campañas publicitarias. Evidentemente se falló a favor del autor de la fotografía. También ha habido hace poco un caso de periodista que lo hizo tomándolo de Internet. Es una sentencia del 2022 y publicada sin autorización. También se condena, evidentemente, a pagar una retribución. Y algún caso que no trasciende, pero que conocemos, marcas de moda
marcas de moda que han utilizado fotografías, en este caso publicadas en Instagram por usuarios, para estamparlas en sus prendas de ropa. Se sabe que hubo reclamación y, bueno, hay muchas cosas que se arreglan antes de llegar a los tribunales, porque, claro, si no genera un descrédito evidente, y aquí se arregló. Por tanto, esta sería nuestra introducción en cuanto jurídica, vamos a decir, en cuanto a las redes sociales. En cuanto a la inteligencia artificial y propiedad intelectual, el asunto ya empezamos, empezamos a no tener gran cosa que decir. Sí que podemos, aunque yo creo que tanto Jaime, perdón, como Iván, Lucas, como Lucas, eh, os definirán mucho mejor lo que es, pero jurídicamente hay alguna definición por ahí que dice se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción, con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. Y en unas recomendaciones de la Unión Europea, que es recomendaciones, no es norma, por tanto, es una ley que hay por unas recomendaciones publicadas, lo llama como un sistema de inteligencia artificial, es un sistema autónomo basado en un funcionamiento de una máquina o dispositivo que puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por el hombre, hacer predicciones y recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales, con diferentes niveles de autonomía y sobre la base de la conectividad a redes de comunicación y sistemas energéticos que garanticen cierta autonomía. Vale, podemos entender que, dicho rápidamente, son máquinas creadas por humanos que de alguna manera razonan, piensan y toman decisiones. Podríamos decirlo así. Bueno, jurídicamente, un programa de ordenador, así con carácter general, está protegido por la propiedad intelectual. Se considera que es una obra protegida. Ya nos explicarán qué es un algoritmo y básicamente pues un programa de ordenador, dicho desde el lado jurídico, es un conjunto ordenado de algoritmos, al fin y al cabo. Ese conjunto ordenado de algoritmos, para algo que genera un programa de ordenador, evidentemente está protegido por la propiedad intelectual. Si está añadido algún invento, alguna máquina, ahí os pongo el ejemplo del aspirador Roomba, que yo creo que lo conoceréis casi todos. Es un aspirador que tiene un programa informático que es capaz de registrar todas las dimensiones de una habitación y robotizadamente pues va aspirando exactamente todo sin chocarse, ¿no? Porque ya ha medido todo. Eso, ¿quién lo protege? La propiedad industrial. Sería el programa que va añadido a una máquina. En cuanto a los algoritmos, no se pueden proteger. El algoritmo como tal. Y en cuanto a la minería de datos, es decir, la cantidad de datos que albergan muchas veces los programas o subyacen en los programas, también las bases de datos están protegidas por la propiedad intelectual. Por tanto, yo entiendo que no existe problema jurídico en cuanto a creador de un programa de inteligencia artificial. Evidentemente, ahí no existe problema. El problema jurídico realmente es qué pasa cuando la inteligencia artificial está creando obras, que esto es un poco el quid de la cuestión. ¿Corresponde al creador del programa? ¿O corresponde a la máquina? ¿Puede una máquina ser sujeto de derechos? Este es un poco el problema que se tiene que resolver. Yo, para resolver el problema, para resolver el problema, perdonadme un momento, he acudido a precisamente un programa de inteligencia artificial que se llama, perdonad, lo teníamos todo preparado, pero sí.
ver, lo tengo abierto seguramente. Ya está, ya. Gracias, Carmen. Y ahora no se ve porque no se ve, porque tengo que cerrar el Power. No tengo que cerrar el Power. Ahora. ¿Ahora? Vale, vamos a ver. Esto es ChatGPT, que me imagino que lo conocéis. Si no lo conocéis, aquí está. Yo dije, bueno, pues a la hora de venir a esta charla dije, a ver, ¿qué nos dice la inteligencia artificial sobre a quién pertenecen estas obras? Y la respuesta es curiosa. No estoy escribiendo. Esto sí que es bueno. Y tú le preguntas a quién pertenecen las obras creadas por la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Y qué nos contestará? Me imagino que lo estáis leyendo. Bueno, pues ahora os lo voy leyendo. Dice, la propiedad de las obras creadas por inteligencia artificial es un tema legal y ético en evolución y puede variar según la jurisdicción y las circunstancias específicas de cada caso. En general, las obras creadas por una inteligencia artificial pueden considerarse propiedad del propietario de la inteligencia artificial o de la persona que controla la inteligencia artificial. Bueno, en algunos casos esto puede ser el creador original del programa o el propietario de la empresa que posee la inteligencia artificial. Sin embargo, en algunos casos la propiedad de la obra puede depender si se considera que la inteligencia artificial tiene la capacidad de creatividad y, por lo tanto, si se le considera una verdadera autora de la obra. En algunos países puede haber leyes específicas que regulen la propiedad de obras creadas por inteligencia artificial y que establezcan quién es el propietario de las mismas. En cualquier caso, es importante considerar tanto las implicaciones legales como éticas de la propiedad de las obras creadas por inteligencia artificial, ya que pueden tener un impacto significativo en la propiedad intelectual y la innovación en diferentes campos. Pues como veis, dependerá, me imagino, de los datos que le ha metido el creador, porque por un lado ya se está rogando la máquina considerarse propiedad de propietario de la inteligencia artificial, la persona que controla la inteligencia artificial. Pero, sin embargo, en el otro párrafo, la propia máquina da la oportunidad de que ella misma sea la propietaria. Y ya sin más, después de esta introducción, pues damos paso a nuestros invitados que nos van a ilustrar mucho sobre el tema. Muchas gracias por la introducción. Muchas preguntas que han quedado abiertas por el camino. En cuanto al algoritmo, si el algoritmo es registrable o no es registrable, el algoritmo como tal no es registrable. Un algoritmo al final es un texto. Tiene unas reglas más estrictas, pero no deja de ser un texto. Es un programa de ordenador es equivalente a una novela, vamos a decir. Pero no pueden protegerse actualmente. Y no tiene mucho sentido tampoco protegerlos, o no es fácil protegerlos, porque puede haber muchos algoritmos equivalentes que produzcan un resultado similar, ¿vale? En cuanto al tema importante o a si la IA es la dueña de esa creación, de ese texto que acaba de crear ChatGPT con tu ayuda, inestimable, porque has tenido que pedirle algo. A mí me gusta ver a las inteligencias artificiales como herramientas. Hoy en día todavía no las vemos como herramientas y se ven como amenazas, sobre todo. También lo que nos gusta mucho es, tengo una herramienta nueva, tengo ChatGPT, tengo que dejarle en evidencia, tengo que romperlo, tengo que demostrar que es tonto. Suele ser la primera prueba que hace todo el mundo. Voy a ver si pillo a ChatGPT, si consigo engañarle. Y esto ha pasado otras veces en la historia. Cuando nació la fotografía, por ejemplo, los pintores o los que les gustaba la pintura decían: hacer una foto no tiene ningún sentido, no tiene ningún misterio, no tiene ningún valor. Hacer una foto es automático, tú no estás haciendo nada. El mérito ahí es del creador de la cámara fotográfica, pero tú has llegado y le has dado un botón.
Hoy en día no hay ninguna duda de que la fotografía es un arte o de que el fotógrafo es el creador de esa foto. Y la teoría es que en algún momento llegaremos a ese punto con las inteligencias artificiales, pero no está nada claro. Sí que podemos ver un ejemplo con programas intermedios, es decir, ahora le hemos pedido a alguien que cree un texto, pero todos los libros creados por alguien han pasado por un corrector de textos y ha ayudado, y es un programa informático. O todas las fotografías van a pasar por Photoshop y van a sufrir cierto ajuste o cierto retoque. Y no pensamos que Photoshop es el dueño de esa fotografía o que la parte que ha creado el Photoshop es mayor que la que ha creado el humano que estaba creando la imagen que había detrás. Sí que me parece importante destacar las definiciones de inteligencia artificial que nos has traído, son las buenas, las que son, pero es muy difícil definir lo que es una inteligencia artificial. Para mí la clave es entender un poquitín cómo funciona la inteligencia artificial por debajo. Las inteligencias artificiales lo que van a necesitar son muchos datos y a partir de esos datos van a poder tomar ciertas decisiones o intentar razonar sobre esos datos, pero no van a ser conscientes de lo que están haciendo en ningún momento. Es decir, ChatGPT no entiende las palabras que ha escrito, no entiende los conceptos que hay detrás de las palabras que ha escrito. Es un modelo estadístico que sabe que esas palabras las ha visto en asociación con otras palabras en muchos textos y que ha habido humanos que en algún momento le han dicho que esos textos o esas combinaciones de palabras gustan, con lo cual debería utilizarlas. ¿Cuál es el mayor problema? Para entrenar a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial de las nuevas, de las guays, de las creativas, las que generan imágenes, las que generan textos, las que hacen cosas que hasta hace 3 o 4 años eran únicas de los humanos, necesita una cantidad de datos masiva, demasiados datos, muchísimos datos. Es decir, nadie tenía la posibilidad de entrenar una inteligencia artificial como ChatGPT solo en su casa. Se han tenido que unir el momento actual, las redes que tenemos, la cantidad de información que tenemos, la potencia de cómputo que tenemos para poder llegar a este tipo de inteligencias artificiales creativas que tienen capacidades asombrosas, pero que al final no tienen muy claro lo que están haciendo. Lo que están cogiendo es todos esos datos, analizándolos, extrayendo patrones y a partir de esos patrones, cuando tú le pidas algo, van a intentar ver con qué está relacionado y sacar algo a ver si tiene sentido. ¿Qué va a pasar? Pues que se ha entrenado con muchísimos datos y después se ha entrenado con humanos. Ha habido humanos que lo que han estado haciendo es enseñarle a esa inteligencia artificial. Y cuando le pedían un texto como el que le has pedido y el resultado no era bueno, le decían, no es bueno. Y cuando el resultado era bueno, le decían, este resultado me gusta. Y la máquina iba aprendiendo. Con todas esas enseñanzas que le han ido dando los humanos, han creado un modelo de recompensas. Es decir, la máquina ya sabe crear textos o crear imágenes y puntuar textos o puntuar imágenes como lo haría un humano. Y en ese momento es cuando la máquina puede estar toda la noche o muchas máquinas conectadas en paralelo muchas noches aprendiendo. Y ahí es donde la máquina empieza a hacer cosas que solo hacía el humano, donde empieza a aprender, donde empieza a poder generar una imagen. ¿El humano le gustaría esta imagen? Sí, ay, lo he hecho muy bien. Genera otra imagen. ¿Al humano le gustaría esta imagen? No, no lo vuelvas a hacer, no haré más imágenes como esta. Empieza a ajustar sus parámetros internos y empieza a ser capaz de producir cada vez imágenes, textos o cualquier obra creativa más potente o que va a gustar más al humano. Esa es la clave de las inteligencias artificiales guays, creativas o modernas. ¿Cuál es el mayor problema desde el punto de vista ético y legal? Necesito 5.000 millones de imágenes, es lo que le han pasado generalmente a las inteligencias artificiales que crean imágenes. O sea, la base de datos que más utilizan tiene 5.000 millones de imágenes. ¿De dónde las saco? Conseguir 5.000 millones de imágenes sin copyright es muy difícil. Y preguntar a todo el mundo si está dispuesto a permitir usar esa imagen es muy difícil. ¿Qué ha pasado? Que han utilizado imágenes que igual no deberían haber utilizado y han utilizado esas imágenes con copyright para que la máquina aprenda. Pero igual que yo he aprendido a dibujar lo poco que sé dibujar, viendo cualquier imagen a la que he tenido acceso, con copyright o sin copyright, porque yo cuando veo una imagen, mis ojos no me la ocultan si tiene copyright. Y cuando yo vaya a crear un dibujo o vaya a crear un texto, utilizaré todo lo que he visto en mi vida, que es lo que he ido aprendiendo. Con lo cual, estaré embebiendo parte de un texto con copyright o estaré embebiendo parte de una imagen con copyright en mi creación. Si es artística es mala, pero bueno.
Entonces ahí es donde está el debate ahora mismo y donde tienen a toda la comunidad de artistas muy enfrentada o muy preocupada porque ven que su trabajo se ha convertido en carne para una picadora que es una inteligencia artificial que saca cosas, que le pides y saca, le pides y saca. Y esto es lo que quería yo contar para introducir. Luego, si queréis, sacamos más temas o más preguntas o enseñamos alguna imagen. A mí, desde que Carmen me planteó venirme, la verdad que le he estado dando vueltas a todo esto de los derechos de autor y aún no sé cómo posicionarme. Por un lado soy creador de contenido. Llevo publicando en mi blog desde 2000. El primer blog lo creé en 2005, Calvo con Barba en 2009. Llevo, lo miré el otro día, 870 artículos publicados y tal, que en teoría debería de querer algún tipo de protección para ellos, a pesar de que yo entiendo que el hipervínculo es la esencia de Internet, con lo cual deseo que sean compartidos. De hecho, el blog está publicado con licencia Creative Commons, con atribución no comercial, no derivativa, que de hecho preparando la sesión me he dado cuenta de que no lo pone en ningún lado, más que en mi cabeza, en el blog no lo pone en el formulario de suscripción, pero no en el blog, con lo cual, gilipollas que soy, básicamente, o sea, no lo pone. Pero ahí está. Y gracias a Google Alerts, pues descubro blogs por ahí por el mundo que copian y pegan directamente mis artículos y de hecho les meten anuncios de Google AdSense y demás. Jamás en la vida he reclamado. Jamás en la vida he reclamado. Porque, por una parte, ¿cuál es el problema real? Yo creo que con esto nos pasa, aparte de que, como siempre, las leyes van muy por detrás de la tecnología, nos pasa, en cierto modo, que queremos que nos protejan a nosotros, pero nos estorba cuando protege a los demás. Porque al final las queremos utilizar, ese tipo de contenidos, ¿no? Eso que decías, como alimento, saca una app de ¿quieres verte con 15 años menos? Tendrás en 10 días 50.000 millones de imágenes de imbéciles haciendo ¡cómo mola! Dando todos los derechos que, ok, todas para ti, sin derecho ninguno, ¿no? O sea, somos así, el ego nos impulsa a hacer ese tipo de cosas. Decían, copiar es un plagio, pero si copio de varios ya es trabajo de investigación. Claro, esto es un poco el principio de todo esto, ¿no? De hecho, ¿cuántos programas de la tele, cuántas cabeceras de periódicos están basadas en visto en redes? Y ahí no hay mucha crítica por esto, ¿no? Entonces, te llegas a plantear en un momento dado, leyes aparte, ¿sigue existiendo la propiedad? ¿O es que la propiedad ya es un concepto que no existe en cierto modo? ¿O puede ser perseguida ese infringir la ley por parte de un pequeño creador? Si entras en Twitter, cualquier fotógrafo estará todo el día ladrando, ya me han robado otra foto, ya está otra vez en no sé dónde, nadie hace nada contra eso. Al final la ha cogido El País para ilustrar, ponte tú ahora en el Cristo de reclamar, de no sé qué, como mucho le sacas los colores y con eso te quedas. Te pagan con un enlace. Con enlaces no pagas hipotecas, ¿vale? También hay mucha diferencia, y eso es vivido en carnes propias con clientes, entre si a quien le tomas prestada la imagen es a un profesional de la imagen o a uno como nosotros. Vivido con clientes, con Aramón, con muchos clientes, a la gente nos mola que nuestra foto aparezca en las redes de las empresas grandes, salvo que seas fotógrafo, entonces estás robando. Entonces, ¿dónde está también ahí la frontera, no? Yo creo que en cierto modo hay que diferenciar también entre el uso de nuestra imagen. De hecho, ya en enero aparecían ya deepfakes porno en los que robaban caras de personas famosas y cuerpos no propios. Y con esto editabas la nueva cinta porno de... Ponga usted el nombre que más les cite. Y eso existe. Puede buscarse en cualquier sitio y está. O cómo utilizan nuestros conocimientos. En realidad, lo que decías tú, con ambos puedo entrenar una inteligencia artificial. Pero ¿acaso lo que has contado tú no está basado también en conocimientos ajenos? No has citado ninguna fuente. Deberíamos haber citado fuentes para cumplir. O sea, estamos replicando comportamientos que luego criticamos y todos estamos en cierta medida viviendo en la misma salsa en la que mezclamos todo y en la que, bueno, chico, pero que esto era para enseñarles, como la IA, como la red, como el programa de Risto. Si nos ponemos en esas, podemos aplicar ese mismo criterio para prácticamente todo, ¿no? Igual que ya hay licencias Creative Commons en las que puedes definir cómo quieres que se utilice tu contenido, empiezan a aparecer licencias nota ahí, que no autorizas que tu contenido sea usado para alimentar, para entrenar inteligencias artificiales. Que luego eso se respete o no,
a saber lo que pasará con esto, ¿no? Existe una propuesta a nivel europea, pero que no es más que recomendación y ya está. Pero es que ahora mismo, dice aquí una pequeña lista, ahora puedo crear música con inteligencia artificial. David Guetta sacó hace poco una muestra. Hay un programa en el que tú le puedes pedir a la inteligencia artificial, escríbeme una canción, es el ejemplo que compartía David Guetta, escribe una canción como la haría Eminem. Y hace una canción como la haría Eminem. Te lo llevas luego a otro sitio, ¿eh? Y acaba creando una canción. ¿A quién le pedimos la factura? A la herramienta, al creador, al que ha metido la instrucción de cómo lo haría Eminem, al que la descarga, la edita, al que lo publica, lo lanzó en un concierto, al promotor. O sea, hay un mogollón ahí de actores metidos tremendo. Podemos entrenar inteligencias artificiales con 3 segundos de voz. Y en esos 3 segundos de voz pueden ser sacados de este mismo vídeo que estáis viendo. Puedes alimentar una inteligencia artificial y mandarle un mensaje a mis padres: papá, tengo un problema, hazme un Bizum de 3.000 pavos. Mi padre, mi madre, mis hermanas, no sé si van a saber distinguir mi voz de la del audio que les llega. A partir de aquí podéis jugar a lo que queráis, ¿no? Podemos locutar lo que queramos. La inteligencia artificial militar ya ha ganado a estrategas humanos en simulacros de guerra, alimentadas con experiencias pasadas. Y acaban de presentar, hace un mes, una inteligencia artificial capaz de producir, al final es un modelo de difusión, producir imágenes sin necesidad de ver las imágenes, basadas únicamente en resultados de electroencefalogramas de personas que han visto imágenes. Con lo cual, le enseño una imagen, le hago un electroencefalograma, de la señal que obtengo, la inteligencia artificial es capaz de inferir y crear la imagen que él ha visto. Esto nos abre la puerta a reconstrucción de sueños, si quieres. O sea, ya las tontadas del metaverso se convierten en algo que a lo mejor sí que existe. O sea, abrimos muchos mundos por ahí distintos, ¿no? CNN y otros medios ya han lanzado frenos al uso de sus contenidos para alimentar inteligencia artificial. Getty Images ha denunciado a Stable Diffusion por considerar que ha utilizado todo su catálogo para alimentarse, porque empezaba a aparecer hasta la firma de Getty Images como parte de la nueva imagen creada, porque la consideraba como parte, igual que aparecía la firma de determinados pintores. Consideraba que la firma formaba parte de un cuadro de Goya. Y cuando hacía, hazme una imagen del Pilar de noche con niebla al estilo de Goya, aparecía un garabato que se parecía a la firma de Goya, demostrando con eso que había sido alimentada con esto, ¿no? Pero, ¿qué son los derechos de autor? El hecho de que ahora hay obras, las películas de James Bond, Matilda, Charlie and the Chocolate Factory, las están reescribiendo para que no salgan personajes gordos, feos, tacos. ¿Eso no va también contra los derechos de autor? La reescritura para ajustarme a la cultura, hay quien lo llama woke, llámalo como quieras, a la corrección política. El hecho de que, over the air, mis libros en el Kindle me los modifiquen con estas ya mis derechos como consumidor. Yo he comprado un libro, de repente es otro. A mí me mola que al gordo le llames gordo, que al calvo le llames calvo. No, alopécico. Cojones, calvo. Pero de repente en mi libro que me compré ya no sale calvo, sale alopécico o persona con deficiencia capilar. Calvo. El autor escribió calvo. ¿Quién eres tú para reescribir la obra del autor, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas abiertas. Yo también le pregunté a ChatGPT, al 3.5, no al 4. Lo que pasa es que yo hice una cosa que tú no has hecho. Y en esto sí que se nota mucho cómo funcionan inteligencias artificiales. No es tanto la respuesta como creo que cada vez es más importante aprender a hacer las preguntas. Lo primero que le dije es, actúa como un abogado especializado en derechos de autor. Y a partir de ahí le hace esa pregunta. Entonces le dije, ¿cuáles son los principales retos que la inteligencia artificial presenta en este campo? Me contestó 4. Identificar obras protegidas por derecho de autor. No sabe identificar una obra protegida por derecho de autor. Yo veo una foto, ¿cómo sé que esta foto, este texto, tiene una protección si no es explícita? Mi blog, insisto, no lo pone, por tanto, alguien que pase no sabe que no lo puede copiar y pegar. 2.
responsabilidad por infracciones de derecho de autor. ¿Quién es el responsable? ¿Máquina u operario? ¿La cámara de fotos o el fotógrafo? 3. Derechos de autor en obras creadas por la inteligencia artificial. ¿De quién es el derecho? Lo que comentabas. ¿Del creador de la inteligencia artificial o del creador de la obra? Y ahora si metes por el medio todos los plugins que ya hay, del creador del plugin que está en la Chrome Store, que lo has introducido dentro de tu demasiados actores jugando. Y el cuarto, protección de obras creadas por la inteligencia artificial. Y la propia inteligencia artificial decía, ¿son suficientemente originales como para merecer protegidas? Al final son ligeras variantes. Todos hemos visto anuncios en la tele en el que si no supero los X segundos de la melodía o le cambio 2 notas, ya no es la original, suena igual. No, no suena igual. Mira, fíjate, una cuarta por debajo. Oh cielos, es verdad. Entonces, al final, estos son modelos de difusión en los que van infiriendo elementos hasta llegar a construir algo. Si el patrón tiene un ligero cambio y es suficiente como para ser explicitado por el experto, aunque el abogado no lo vea, en principio estamos fuera. O sea, que la salsa tiene ingredientes para aburrir. Bueno, teníamos pocas dudas, pues ya tenemos muchísimas. Bueno, a priori yo simplemente una de las cuestiones que has planteado. Vamos a ver, a priori no corresponde al creador de una obra tener que de alguna manera señalar que está protegida. Quiero decir que tú simplemente con publicarla no tienes por qué mencionar que tienes el copyright o que eso está bajo derechos. Puedes hacerlo, indudablemente, pero no necesitas para reclamar en caso de que se difunda sin tu consentimiento el haber hecho eso. Simplemente, como ya hablamos en una otra charla, poder probar que esa obra es tuya, que la puedes probar pues, de miles de maneras. Bueno, algunas inscribiéndolas en el registro, ¿no?, de la propiedad intelectual. Ahora, el sistema de Creative Commons pues, es un sistema pues, que cada vez está evidentemente en el Open Access pues, poniendo más en boga. Y que cada autor pues, decida cómo y de qué modo se puede utilizar su obra, pues puede facilitar mucho las cosas. Eso está claro. Yo no sé si Jaime, con respecto a todo lo que se ha dicho, quiere añadir alguna cosa, que seguro que sí. Es lo que estábamos hablando, es muy complicado el poder decidir dónde está el límite. Es decir, cuando hay 2 libros y uno acusa de plagio a otro, entiendo que tiene que juntarse un grupo de expertos o un tribunal o alguien que tiene que acabar decidiendo el porcentaje de similitud, vamos a decir, o cómo de parecidas son esas 2 obras. Igual en una obra más larga es más difícil porque al final las mismas historias nos las han contado muchas veces, con ciertas diferencias o incluso muchas películas que cuando las estás viendo dices, ¿y esta es la copia de esta otra? ¿Está pasando lo mismo o es muy equivalente? Y ha habido casos también en películas donde han conseguido películas que parecen muy diferentes, la imagen es muy fuerte. Si cambio el color o cambio el vestido de la gente, la película puede ser exactamente la misma, pero parece muy diferente. Pero sí que han conseguido demostrar que había un plagio o que eran lo suficientemente parecidas. A la Pero ahora hora... gran parte de los problemas ya no son tanto por plagio como por inspiración o entrenamiento. Eso es. O sea, el problema es ese, ¿dónde está la barrera entre la autoría original o el... yo veo a alguien por la calle y me puedo copiar su forma de vestir o me puedo inspirar en su forma de hacer las cosas? Pero ¿dónde pones esa barrera? Es lo que es muy complicado. Bueno, pero eso no estaría protegido, ¿no, Jaime? Hay cosas que están protegidas por el derecho, otras no. Bien, pero Evidentemente. En cuestión de obras, como tú dices, obras parecidas o igual del mismo género, ¿no? Hay doctrina jurídica que se llama la de la extensa faire, que es pues que depende del género, hay muchas cosas, tópicos que se repiten de manera constante. Si tú ves una película del oeste, pues ya sabes que hay un malo, que todos llevan pistola, que están muy sucios, te vas a encontrar un pianista en el salón,
Es decir, hay muchos tópicos, ¿no?, que se repiten, lo mismo en las de espías, en las de... Y eso evidentemente no significa nada, pero sí que... ¿cómo consideras que jurídicamente que una obra es plagio de otra, al fin y al cabo? Ujú. Evidentemente sí que muchas veces requiere un juicio subjetivo, normalmente apoyado en unas pruebas periciales. En la música pasa, en la música toman todas las variables y se puede demostrar. Pero bueno, cada cosa... En este ámbito de las imágenes que tú dices, me parece interesante jurídicamente para crear la inteligencia artificial y que genere respuestas, que estés utilizando obras ajenas. ¿Cómo se Ujú. controla eso? Me ha parecido... Por un lado eso, y por otro, cómo demuestras que esa obra ha nacido de un Stable Diffusion, de un Midjourney, de una inteligencia artificial. ¿Cómo es que demuéstramelo? No, la he hecho yo con mi tablet y mi ordenador. Es que ahora mismo no hay una huella criptográfica única y obligatoria para todos aquellos elementos que nazcan de un motor de inteligencia artificial, Ujú. porque de hecho no es open source, con lo cual, al ser privativos, no hay forma de obligarle a OpenAI a decirle, señores de Google, de Meta, desde ahora Llama, Palm y GPT van a utilizar todos esta huella criptográfica única. Con lo cual, cualquier imagen que yo vea, igual que un billete, puedo saber si es verdad o no. Esta imagen, haciendo X, puedo validar que su origen es este programa o es este otro y no es Photoshop, que te lo has pintado tú porque eres un fiera. Eso ahora mismo no es posible. Con lo cual, de hecho, ya ha habido, lo que comentábamos antes de empezar, ha habido imágenes que han ganado concursos de fotografía y ha habido imágenes que han ganado premios de arte. Y que solamente una vez que han recibido el galardón han dicho, pues que sepan que no la he hecho yo, que la ha hecho el ordenador. Entonces, estamos ante una nueva forma de arte que ha de ser protegido. Estamos ante el expolio del románico aragonés. ¿Ante qué estamos con todo esto? Uno de los problemas que tienen las inteligencias artificiales es que son muy opacas. Es decir, nadie sabe cómo funcionan internamente y no es sencillo que Stable Diffusion o que Midjourney o que ChatGPT te diga cómo ha llegado a esa conclusión, porque no lo sabe, se no tiene muy claro. Es decir, de las 5.000 millones de imágenes que tú has usado para entrenarte, ¿cuántas has utilizado en la que me acabas de dar? ¿Cuántas han de verdad tenido peso? Y su respuesta sería todas o no lo sé. Pero Sí que no te es... explican el proceso, el razonamiento, Sí, pero no el fundamento detrás. no son capaces tampoco de decirte, mira, me inspiran estas 10, mira a ver si tienen copyright o no, y si lo tienen, pídele que te deje usarlo, y si no lo tienen, pues Bueno, estamos... pero tú ya las puedes alimentar con imágenes. Responsabilidad del usuario. Sí, Yo puedo coger una foto con derechos y decirle, hazme una imagen como esta, donde en vez de una rubia sea una morena, donde en vez de un perro sea un gato, donde no sé qué, y le meto control net y además hago el patrón y con eso y que la mano esté y el sol salga por antequera. Y eso lo puedo hacer. Eso no hay ningún filtro actual. Legalmente, en teoría, estaría incumpliendo algo. Si yo subo un Guernica, un Van Gogh y digo, hazme el pilar como lo haría Van Gogh. Vamos a ver, un Van Gogh no, porque sus derechos de autor ya evidentemente caducaron hace tiempo. Sí, pero vamos a ver, una obra que estuviera protegido porque todavía estuvieran vigentes sus derechos de autor, pues a priori habría que ver, claro, es que hay que ir caso por Es que caso. entre la habría que ver A y pri- hay 6 versiones nuevas de Claro, ChatGPT. es que, pero eso hay que ir caso por caso, es decir, si hay una similitud tal que es evidente que una obra se ha plagiado de la otra, porque la teoría del plagio es que una obra se plagie en lo sustancial, no tiene que ser idéntica, sino que realmente lo sustancial sea lo... Pero como decíamos, no es tanto el plagio como el entrenamiento, lo que está ahora la gente de no uses mis cosas para aprender. Y es de, oiga, ¿y usted dónde ha aprendido leyes? ¿O yo dónde he aprendido marketing? ¿O él dónde ha aprendido ingeniería? Bueno, al fin y al cabo estamos en la sociedad del conocimiento. ¿Qué ha supuesto eso? Ha supuesto que todos volcamos en Internet público, en abierto, cantidad de conocimientos, cantidad de cosas que antes se vendían en las Claro, librerías. claro. ¿Qué sucede? Pues que ahora tienes al alcance todo el conocimiento
del mundo. Es decir, y ahora tienes grandes ordenadores, potentes ordenadores, que pueden tener en la cabeza lo que un humano necesitaría una cabeza tan grande como la propia Tierra. Entonces, evidentemente, todo ese conocimiento se lo hemos dado. A ver, o sea, lo hemos dejado ahí, lo dejamos en abierto y nadie lo protege. Pero que nadie lo proteja no quiere decir que no pudiera protegerlo, a ver si nos entendemos. Y yo creo que aquí habrá, bajo mi punto de vista, un punto de inflexión en cuanto a las obras que toma la inteligencia artificial, como tantas y tantas obras que de una manera impune pues están utilizando. Pero hay muchos que se quieren hacer un Shakira, ¿no? Ya no quieren llorar, quieren facturar. Claro, al final, vamos a ver, al final, quien está tomando toda esa información está facturando. Quiero decir que si un periódico toma, por ejemplo, un artículo tuyo sin consentimiento o lo que sea, y él está vendiendo, él está facturando. Otra cosa es que se utilice una obra que puedes tomar de internet pues para un uso, vamos a decir, que no sea comercial o un fair use, ¿no? Un uso, pues yo qué sé, para enseñarla aquí, por ejemplo, para lo que sea, pero que no haya un fin económico detrás. Pero cuando tú ves gente que se está lucrando quizás con tu trabajo y tu conocimiento, pues yo creo que es justo y lícito que se reivindique y que te paguen, ¿no? Quería opinar aquí. Primera pregunta. Claro, has preguntado que para replicar, por ejemplo, el Guernica, que cómo protege a los derechos de esa obra. Pero si tú estás plagiándola muy exactamente, yo creo que es que no tiene interés para nadie. O sea, que tú vayas al Guernica y le cambies un círculo por un cuadrado o que le cambies cualquier cosa, ¿Sabes cuántas láminas del Guernica se venden al año? pero De flipar. valen más por haberle cambiado algo. Es decir, van a decir, ah, mira, qué bien lo ha hecho. Se parece a... No. Entonces digo, ¿qué interés tiene proteger legalmente algo que nadie va a intentar vender porque no tiene más valor que el original? Mira, esa pregunta es buena, pero mira, hace pocos años, en Italia, concretamente en Florencia, la academia, que creo que es la propietaria del David de Miguel Ángel, sí, yo creo que sí, interpuso una demanda contra todo el merchandising que se hacía del David de Miguel Ángel y que no partía de la propia academia. Es decir, estatuillas pequeñas, postales, todo lo que lleva alrededor, llaveros con el David, y ganó el procedimiento. Porque aunque a ti te parezca mentira, vender muchos Guernicas, muchas láminas del Guernica, pues es mucho dinero. Pero no más que por añadirle algo. Bueno, pero igual, vete tú a saber. ¿Tú crees que la gente va a notar la diferencia? Pero ahí está la cosa. Si quieres que les parezca el original, no le hagas nada. No hagas inteligencia artificial ni nada. Sí, bueno, pero yo creo que era un ejemplo, no más que... Sí, es un ejemplo, pero imagínate que en vez de esto dice, no, pues píntame unas Belchite con el estilo de. Y es de, este estilo no es tuyo, campeón. Y es claramente inspirado en que sea alguien con derechos protegidos, no algo que sea derechos de la humanidad. Tus tatus, que ahora me los fusile y les cambie uno, es que me quiero hacer ese bracito. No, esto es mío. Vale. Antes has nombrado la huella que podría dejar un programa como el Midjourney. En mi caso lo utilizo para crear imágenes de mis personajes o de roleplay o de libros o lo que sea. Ahí quiero preguntar que cómo se ha demostrado que si se puede demostrar que ese bot ha sido el que ha creado... Pero Los ejemplos que yo he dicho es porque los autores sí. han salido a decir que sepáis que habéis dado el premio a un concurso fotográfico a esto que no es una foto. Vale, pero en el caso de que fuese así, la licencia de esas imágenes serían del bot por haber creado la imagen o mías por haberle dado la descripción. Las máquinas no pueden tener derechos. Hoy en día no pueden tener derechos, y eso está claro. Bueno, no sé todavía, no se ha juzgado si una máquina como tal, porque no creo que ninguna máquina reivindique. Más bien interesaría a los propietarios de la máquina que se derive la propiedad a ellos, pero no hay. Os recuerdo que ya me parece que lo comentamos, que algún caso que se ha juzgado sobre el mono aquel famoso que se hizo una autofotografía, se dijo que no siendo ser humano no tenía derecho a la propiedad intelectual.
el dueño, bueno, no era ni el dueño del mono, era el dueño de la cámara. Sí que ha habido un intento de unos autores de un cómic creado con inteligencia artificial, pidieron la protección y la US Copyright les ha denegado. La ha denegado porque está creado con IA. Con lo cual es como, no, esto no Les es han dicho arte, que no esto no es puede- protegible. Que es un poco flipada. Si tú haces de repente un juegos y lanzas ahora merchandising, una baraja de cartas con los personajes de rol, es de, oiga, que son míos. Discutible. De hecho, es una profesión ahora mismo ya. El prompt engineering es una profesión como tal. El cómo hacer las preguntas es una flipada. Y la gente se marca unos prompts, pero de alucinar, que de hecho GPT-4 te puede hacer unas barbaridades con eso, que lo que puedes es alimentarle. O sea, creas una tabla con todas las variables, en interiorismo se está haciendo, para lanzar todas las posibilidades de un baño, un no sé qué, un cuarto de estar, un no sé cuántas, en qué estilo, en qué no sé cuánta. Te monta una tabla, luego le pides que la convierta en párrafo separado por comas, con eso te lo llevas a Midjourney y de ahí te sale. O sea, loquísimo. Sí, bueno, yo más que una pregunta es una opinión sobre una posible solución que sería, o sea, imagínate que tú estás usando un programa que tiene IA y necesitas, o sea, tú te creas una cuenta para utilizar esa IA y la IA tiene un registro de auditoría. Ahí no se podría establecer ningún tipo de control a través de ese registro. O sea, solo por... Para mí el peligro de todo esto es que no se ve ahora en pantalla, pero antes que has mostrado tú ahí se registra todo. O sea, si antes decían, no le contéis las cosas a Internet, todo, vais a empezar a volcar todas vuestras mierdas a la inteligencia artificial, y la estamos alimentando con todas nuestras paranoias, con todos nuestros dramas y nuestras movidas. ¿Qué pasa si ahora digo no sé? Y está ahí. Esto no es gratis. Esto es a cambio de vuestras vidas y la mía. Es muy difícil poner vallas al campo y siempre que se ha intentado ha acabado en problemas. Ahora mismo muchos de los programas sí que se ejecutan en su ordenador, vamos a decir, o bajo licencia, pero otros de los programas los ejecutas en tu Son en ordenador, local, en tu en casa, local. en local, tú solito, sin internet. Y incluso si la imagen generada lleva una huella en el archivo para poder identificarla como generada, Un hash o una cosa. podrás hacer una captura de pantalla o una foto de la pantalla, o sea, te lo vas a saltar siempre. De hecho, lo que estaba pasando ahora que se estaban quejando muchísimos autores era que se está utilizando muchas IAs de generación de imágenes para blanquear imágenes con copyright. Es decir, yo cojo una imagen con copyright, se la doy a Midjourney y le digo, sácame una imagen muy parecida a esta, casi casi esta, y te la saca y ya no tiene derechos de autor porque la ha generado Y la el otro había inteligencia comprado el artificial. NFT por un dineral, ¿eh? Ay. Claro, entonces se están produciendo situaciones complicadas. Yo creo que también parte de la gracia es lo que estábamos diciendo del prompt engineering. Es decir, parece que solo le tienes que decir a la IA haz una obra de arte y que valga 1.000 millones y habremos acabado. Cuando estás creando una imagen, tú has dicho que creabas imágenes, tienes que poner cierto esfuerzo para crearla, tienes que explicarle muy bien lo que quieres, tienes que poner una serie de tags, tienes que ajustar ciertos parámetros, tienes que iterar generalmente, es decir, de primeras no te saca lo que tú quieres. Hay un trabajo allí o un proceso creativo que al final es lo que te puede a ti convertir en dueña de esa imagen, más allá de que esté utilizando fuentes que no debería. Eso ya es otro cantar. Y también decir que hay ahora mismo, bueno, Microsoft es la que está ganando, es decir, ahora mismo es dueña de demasiadas cosas, de ChatGPT, de DALL-E, está metiendo mucha pasta en IA y está consiguiendo buenos resultados. Y es sobre todo dueña de Copilot. Copilot lo que hace en lugar de generar texto es generar código. Lo que va a generar es código de programas de ordenador. Copilot lo que está haciendo es beber de GitHub. GitHub es la plataforma donde desde hace muchísimos años muchísimos programadores han subido su código para la comunidad, para la humanidad, con licencias GPL, con licencias copyleft, que permiten a cualquiera utilizarlo siempre que el producto que creen vuelva a ser copyleft. Es decir, son licencias víricas, pero lo donan a la humanidad. Siempre hemos tenido esa faceta en la ingeniería informática del open source y de la gente que cree que hay que hacerlo de esa manera.
Stable Diffusion es open source, cualquiera puede ver su código fuente, cualquiera puede construírselo en su casa. Midjourney, que es la otra que va ahora mismo ganando, no es open source, quieren dinero, y incluso está viendo estudios de qué tipo de gente utiliza una, qué tipo de gente utiliza otra, cómo de dados a compartir son los de unas comunidades o de otras. Por ejemplo, hay tiendas para comprar prompts, es decir, para comprar las instrucciones que yo le daría a Midjourney, págame $1 y te explicaré, te daré las instrucciones, las palabras claves, los parámetros, todo lo que le tienes que pasar a Midjourney para crear imágenes como esta o como esta otra. Bonitas, feas, de coches o de barcos. Y están saliendo comunidades que hacen lo mismo open source, es decir, yo he creado esta imagen, es chulísima, la he creado así. Esto es lo que tienes que decirle a tu IA para crear esa imagen con Stable Diffusion. Entonces se ven las dos vertientes o las dos Bueno, corrientes. de hecho, construyes en Discord a la vista. Sí. O sea, tú estás lanzando los prompts a la vista y aprendes de lo que hacen los demás. O sea, ya tiene... No deja de ser una situación un tanto extraña. OpenAI es una ONG, es una empresa sin ánimo de lucro. Sí. Teóricamente, sí, legalmente lo es. Lo que pasa que para poder meter inversores tuvieron que crear unas normas extrañas en las cuales limitan el retorno a 1/10, creo recordar que era. Entonces, podían llegar hasta cierto X y eso luego era reinversión. Pero no es open source, que es lo que querría la comunidad. Claro. El decir, mira, más avanzado que los demás, saca las tripas. Es lo que no Y quiere. eso no está pasando. Lo que no está pasando. Pero empieza a haber ya experiencias abiertas. Sí, pero con ChatGPT es complicado que... Ahora mismo Microsoft tiene el 49% y nunca ha sido muy dado a enseñar sus tripas, con lo cual no pinta que vaya a enseñar sus tripas. De hecho, lo que está haciendo ahora Microsoft es coger todo ese código de licencia abierta de GitHub, utilizarlo para entrenar su IA de generación de código y, lógicamente, venderla. Quien la quiera utilizar, que pase por caja. Entonces, toda la comunidad open source está diciendo, oye, que yo mi código te lo di con mucho amor y con una licencia que decía explícitamente que cualquiera que lo use tendrá que repartir el mismo amor. Y están saliendo códigos de Copilot, pues copy-paste. O copy-paste con un círculo que se ha convertido en un cuadrado. Sí. Pero es el mismo... DeviantArt también hizo una cosa parecida, lanzó de serie todos como entreno, hubo movidón y ahora por defecto está como no hay. Han cambiado las normas, ¿no? Están denunciados casi todos ahora mismo por alguien y también el problema es que Internet, por construcción, por cómo se hizo cuando se hizo, es abierto. Es decir, cuando el copyright empezó a funcionar con la música y escuchábamos la radio en un transistor, vale. Cuando yo escucho la radio por Internet, la canción se almacena en mi disco duro, punto. Y hago una copia a mi disco duro y tuvieron que ajustarlo para permitir esa copia efímera. Cuando yo veo una página web, esa imagen, tengo una copia en mi ordenador. Pueden intentar que no me deje capturar pantalla o que no me deje guardarla o que... No pueden. O sea, no puedes conseguir. Por defecto, todo lo que pasa en Internet o todas las páginas web son muy visibles o son muy fáciles de que el web crawling o lo que sería coger todo Internet, scrapearme todo Internet, recorrer todo Internet extrayendo información, es legal. Lo que yo no podré igual es luego venderla como tal, pero hacer un índice de Internet, que se llama Google, por ejemplo, es legal. Y cuando han intentado prohibirlo, ha sido complicado. De hecho, con libros, que parece que es más comedido, Google Books lleva muchos años escaneando todos los libros que puede. Su misión era, voy a escanear el máximo posible de libros, ¿para qué? Para permitir que puedas buscar contra un libro, por ejemplo. No los voy a vender, no los voy a enseñar, pero los voy a escanear todos uno detrás de otro. Le denunciaron y no consiguieron prohibirle hacer eso, porque lo que estaba haciendo era una transformación. Yo estoy cogiendo todos esos libros para crear un índice de búsqueda contra esos libros. No los vendo, no me lucro directamente, se lucra porque Google es Google. Yo no le dejo dinero en Google Books, pero aumenta el nombre de Google. Y es muy complicado. Está habiendo muchísimas comunidades. ChatGPT, para entrenarse, se ha bebido todos los libros que han pillado, lógicamente, todo Wikipedia, todo Reddit. Todos los usuarios que alguna vez han posteado en Reddit están ayudando o han ayudado a ChatGPT. Con todos los sesgos que eso implica.
Ese es otro de Ahora, los ahora problemas. que habláis de libros, que esta mañana estábamos precisamente hablando de esto porque tenemos ediciones en Universidad San Jorge, en los concursos literarios, y hay una cláusula que pone solo pueden participar personas humanas. Imagino que esto es un claro ejemplo de que tienen miedo de que de repente las inteligencias artificiales empiecen a escribir libros. Pero volvemos a lo de antes. ¿Cómo pruebas que yo no he lanzado un prompt y en base a Claro. ese borrador No, es que para mí luego he ajustado? lo que yo os iba a preguntar es cómo compruebas que lo he escrito yo. A mí me preocupa casi más. Hay herramientas de plagiarismo que pueden Sí, hacer, pero ahora que ya está la hay inteligencia herramientas artificial que saltan las herramientas. ¿Cómo lo comprueban ahora? Claro, Pues yo tanto por presento un lado una como por obra otro. O a un sea, me premio. parece complicado saber qué es verdad. Es más, yo le doy la vuelta. ¿Cuánto de lo que está bebiendo la inteligencia artificial para entrenarse no ha sido ya generado por inteligencia artificial? Ujú. Entonces llegará un momento que son inteligencias artificiales hablando entre ellas solas. Ayer anunciaba Google que abren la API de Palm y que la integran en Gmail, en Docs, en Ujú. Workspaces, en todo. Lanzaban un vídeo en el que salía que te iba a poder redactar emails, resumir hilos de emails, en Google Meet tomarte notas de la reunión, sacar to-dos, hacer resúmenes, con toda esa información crear una presentación, hacer un briefing. Vamos a inundar el mundo de basura, porque lo vamos a poder hacer, cosas que ahora no podías hacer, y vamos a generar un montón de basura que se va a leer otra IA, porque te lo voy a mandar a ti y me vas a decir, no tengo tiempo para leerme este cacharro, inteligencia, resúmemelo. Entonces estamos generando, antes trabajamos para algoritmos, ahora vamos a trabajar para inteligencias artificiales. Y por medio de derechos de autor, porque claro, ¿cómo informo a los que están en la reunión? Hasta ahora, oye, que la voy a grabar, ¿vale? Ujú. No, oye, que estoy subiendo a Google el consejo de administración de la empresa. Es que es súper cómodo que nos haga notas. Pero la estrategia comercial, cómo vamos a entrar en el mercado francés, como Alexa no es tonto, Google no es tonto, estás abriéndole las puertas, pero por la misma palanca de siempre. ¿Somos vagos? No leemos las cláusulas Es y no súper nos cómodo. importan. O sea, lo súper cómodo que es decirle a Notion, tengo que hacer el Excel para el post de no sé qué, hazme un resumen. Y lo clava el tío, pero lo clava. Y después ya está, lo pongo. Yo quería plantear que habéis dicho hacer uso de la inteligencia artificial, que todos criticamos cosas que normalmente plagiamos por como lo que aprendemos, ¿no? De la realidad, de los otros, de lo que hacen y demás. Entonces, si hacemos uso de esta inteligencia artificial a través de la creatividad y a la vez estamos diciendo que no somos autores de esos productos que nosotros hemos conseguido, ¿qué sentido tiene? Buena reflexión para mañana. El gustirrinín. Bueno, mira María, hay que distinguir de lo que es copiar de lo que es inspirar. Todos los artistas, la mayoría se han inspirado en otras obras, básicamente. Y la inspiración no es plagiar, la inspiración es que tú te inspiras en algo. Pon el micro. En la práctica al final sí que se las puede atribuir y las puede vender. Es decir, los creadores, yo creo que fue en 2018, unos artistas crearon un cuadro, lo subastaron en Christie's y cobraron 400.000 euros y los cobraron. Y nadie dijo, no, que es de la IA. Vamos a darle el dinero a la IA o vamos a darle el dinero... O sea, entiendo que legalmente puede haber problemas, pero si debería ser el dueño de la IA el que diga, eso es mío. Por eso tendría que ser el dueño de la Si no IA, aparece el dueño de la IA tampoco va a decir nada, entiendo que tú eres el siguiente heredero legítimo o que eres el que más fácil tienes para quedarte con esa... Claro. Es sea, por decir, pues ejemplo, el si, que ganó si el ellos lo concurso- vendieron El que siendo ganó el creadores, concurso de fotografía, con el que hizo la fotografía con inteligencia artificial, no fue alguien, el creador de esa inteligencia artificial, diciendo que la foto era suya. No, porque la inteligencia artificial ha sacado 50.000 millones de imágenes, como para estar pendiente de
cuál presentan a un concurso y cuál no. No, claro, y también el No. problema es que la IA no es que vaya a escupir una imagen que ya existe. Puede escupir un trocito de imagen que ya existe o puede escupir 10 imágenes que ha combinado, pero no siempre te va a dar una imagen que ya existe copiando a alguien. Va a estar inspirada en. Esa es un poco la idea. También cuando tú le pidas a la IA dame una imagen, normalmente los prompts que tú le pasas son muy específicos y muy... Quiero una imagen al estilo Van Gogh o quiero que salgan unas zapatillas Nike, pero que las ha dibujado un artista con este nombre y o sea, estás utilizando unas palabras reservadas. Y luego es V3, V4. Eso es, pero es como la canción que has dicho antes, quiero que me hagas una canción al estilo Eminem. Joder, Eminem. Algo tendrá que decir en todo esto, ¿no? Si ha sido nombrado. Es un estilo. Claro, pero la IA ha tenido Es un estilo. Ha tenido que... Eso no es nada. Y luego está la conseguir serendipia. O sea, al mucho. final, de repente ocurre... El asunto es que, así a diferencia de lo que hablábamos de redes sociales con un autor determinado, pues inteligencia artificial puede suponer que cualquiera pida que edite, pues por ejemplo, una agencia de publicidad, que le diseñe lo que sea y podrá utilizarlo, seguramente. Porque como es de la máquina no puede reclamarte nada. Y por tanto yo creo que ahí sí que puede empezar a haber problemas, evidentemente. Actualmente los modelos sí que te permiten retirar tus imágenes. Es decir, tú puedes decirle a Stable Diffusion que el modelo que están utilizando, el que tienen por detrás, que al final no hay tantos porque son muy grandes, estás usando una imagen mía protegida con copyright, por favor deja de utilizarla. Que tengas ganas de hacerlo, que llegues a enterarte algún día, porque 5.000 millones de imágenes son muchas imágenes. En teoría, cuando las han cogido de la web, han respetado o deberían haber respetado ciertas normas, pero esas normas a veces tienen que estar de una manera muy concreta que no... En tu blog, por ejemplo, igual cogen las imágenes. Claro. Porque no tienes configurado exactamente Claro. Entonces es complicado. Yo entiendo que si luchas, acabas ganando y acaban demostrando que la imagen es tuya, pero que la gran mayoría de gente no va a luchar. Que la gran mayoría de artistas, sobre todo artistas pequeños, es decir, si eres un artista grande reconocido, ya has ganado y tienes todas las de ganar. Pero si eres un pequeño artista que has creado 5 imágenes y la IA las está usando para generar, te va a costar muchísimo demostrar que esa imagen es tuya. Ese es un poco creo yo. Que habéis mencionado antes una cosa que lo he pensado antes también, en la reproducibilidad de las obras. Si tú eres un pintor famoso, buenísimo, un pintor, tú dicen, hace un cuadro de un caballo y lo haces como tú quieras. Si te dicen, vuelve a hacerlo, si tú eres bueno, si sabes pintar, puedes hacer otra vez el mismo cuadro. Pero con las IAs no pasa lo mismo. Tú generas algo y aunque repitas el prompt, aunque repitas el seed, Cambia. todo cambia. Entonces, eso no lo diferencia un poco como obra. Es que, claro, yo pensaba, en cuanto te bajas Midjourney o en cuanto empiezas con Stable Diffusion, copias. Porque tienes que, o estás en el canal este de Newbies que te salen los En mismos. Discord copias y los pegas coges, prompts a saco para ahí es ver qué pasa. facilísimo. Pero luego también en Stable Diffusion tienes el Lexica, que es el que utilizaba yo, Sí. que ahí puedes directamente coger el prompt, incluso te vienen los... Claro, Stable Diffusion tiene más... Puedes coger el Guidance Scale, un montón de cosas. Tienes muchísimos parámetros Tiene para más parámetros. configurarlo. Pero no, aun con tantos parámetros no sale la misma imagen No, dos veces. directamente cuando tú le pides la imagen, te Ujú. saca 4. Claro, claro. Que dices que se me caen. Te voy a dar 4 y tú eliges. Pero y eso no hace que se distancie un poco del concepto de obra. Es decir, tú puedes generar como artista, como técnico, puedes generar un resultado. Pero cuando no puedes hacerlo 2 veces igual, yo creo que ahí ya varía un poco la idea, ¿no? Pero los cuadros también, un artista cuando copia un cuadro, su propio cuadro, acaba teniendo 2 versiones, 3 versiones, Pero, con hostia, ligeras Un diferencias. caricaturista en la calle no te clava 2 veces la cara. Ya. Pero si le dices copia, bueno, claro. Una cosa es que le digas, coge esta obra y cópiala, entonces sí que la va a hacer igual, tanto la Pero IA eso es como un el artista. falsificador. Un falsificador, Eso no sí, es- sí, sí. No sé, yo creo que ahí hay debate, porque, por ejemplo, hablando de lo que estás diciendo, se me ocurre un programa informático que siempre ha existido para los arquitectos, es AutoCAD. Ujú. AutoCAD, más o menos, se le inserta unas variables, más o menos, ¿no? Bueno, más o menos no. Y el programa te hace, en lo básico, te hace el proyecto. Pero siempre el mismo. Y el proyecto es del arquitecto. A ver si nos por tanto, se le reconoce la propiedad intelectual sobre el proyecto, no sobre, evidentemente. Sí, y sí. se ha hecho con un programa informático. Pero ¿no? si tú le pones los mismos parámetros 2 veces, saldrá el mismo resultado las 2 veces, igual.
no aquí en la... Sí, no, si es que es la gracia de las IAs generativas, no son deterministas. Ante el Claro. mismo input van a dar un output diferente. Ujú. Si le vuelves a preguntar a ChatGPT lo mismo, te va a dar un texto diferente. Parte del problema es que cuando han cogido los textos o las imágenes originales para entrenarse, han tenido que abstraer. Es decir, yo cojo una frase y para podérmela guardar me tengo que quedar con el verbo, el sujeto, pero voy a quitar todos los determinantes del medio. Cuando luego yo genere esa nueva frase, voy a tener lo gordo, el sujeto, el verbo, pero eso no es una frase. ¿Qué voy a hacer? Pon cosas, rellena, méteme determinantes que encajen. Cuando hace esa parte es cuando hace esa magia de me sale una cosa un poquito diferente cada vez, porque he tenido que, que comprimir primero y descomprimir después. Esa es un poco la idea o la jugada. Con los algoritmos de compresión pasa un poco lo mismo. Yo cojo cualquier imagen con copyright, la comprimo con un algoritmo de compresión y me va a cambiar un poquito la imagen. Se ve más blurry, pierde calidad. La imagen la imagen original es la misma, la que yo tengo ya ha cambiado ligeramente. Supongo que tendría problemas de copyright, aunque haya modificado un poquito esa imagen. Eso es no una suficiente. transformación, que evidentemente es uno de los derechos Es que claro, sí que protegidos. con esto sí que se podría solventar el debate de si yo presento una obra para demostrar si es o no hecha con la IA, yo puedo demostrar si está hecha a mano con esfuerzo, que le llaman. Si tú, pues si tú tienes una fotografía, presentas el RAW, por ejemplo, o presentas una segunda imagen que has hecho de lo mismo, pero desde otro ángulo. Seguro que te soy capaz de generar un RAW igual en 0, ¿Sí? seguro. ¿Un CR2? Lo que quieras, dime la extensión que quieras y te lo pongo y con metadatos. Pero una imagen en RAW no te la va a poder generar una IA porque tiene unos metadatos de luz y tiene unos metadatos de todo. Tienes datos, ¿verdad? Ya está, es capaz. Pero por ahora no se puede hacer, ¿no? Yo no lo sé hacer, pero en un cuarto de hora encontramos Con cómo. el grado de inteligencia artificial podremos. Es factible hacerlo, ¿Sí? seguro. Seguro. Ese Bueno, es el- en cualquier caso A ver, sí que puedes- Runway ML Sí. es capaz de generar en base a un prompt, un vídeo. Ujú. Y había otra de Branded Content que era capaz de crearte imágenes con prompt. Bueno, de hecho, el 4 ya lee e interpreta imágenes y es capaz de entender lo que ocurre. En la presentación de ayer le pasaban una imagen y le decían, describe la imagen. Sí, multimodal, ¿no? Claro, y decían, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Qué está pasando aquí? ¿O qué es lo divertido? ¿Qué es lo El curioso? iPhone con el conector. Ujú. O la imagen del globo, ¿qué ¿no? pasa si lo corto? Que volarán. Y eso está todavía en pañales. Y Runway ML igual. Entonces estoy convencido de que seguro que es capaz de créame un RAW con estos metadatos. Lo tienes. Y lo quiero en slog, no hay problema, lo que quieras. Entonces, al final el problema, para mí ese es uno de los grandes y que va más allá del tema de derechos de autor, es que de aquí a nada, todo lo que ocurra en pantallas, nunca podremos saber si es verdad o no es verdad. No podremos fiarnos. Así Jamás. es. Desde dentro de 10 minutos ya no sabré lo que está ocurriendo. Puede ser ahora mismo esta inteligencia artificial capaz de imitar su voz con 3 segundos. La inteligencia que ya está disponible de Deepface capaz de construir una cara en base a otra cara. Es capaz de me puedes estar haciendo alguien como tú con tu voz una llamada por FaceTime diciéndome lo que el operador de turno está diciéndole al ordenador y lo está transcribiendo con tu voz, con tus movimientos de labios y lo estoy viendo en tiempo real en mi teléfono en un FaceTime. Entonces, pasado mañana ya no voy a saber distinguir. Entonces, para mí, lo bueno que tiene todo esto, igual que soy un señor mayor, es que creo que el mundo real va a ganar puntos. Eso o todos otakus. Pero cuando... Todos encerrados en las habitaciones y no saliendo de claro, el mundo de los filtros. Habréis hecho todos la prueba del filtro de TikTok de ¡voilá! Es que ya no quiero ser yo otra vez. Entonces yo creo que viviremos la polarización absoluta, el de mi vida filtrada o a la mierda, apagamos pantallas y volvemos a quedar en los bares. Seguramente tenga que explotar algo un poco para que eso pase, pero sí que es lo que tiene que... Ya ha tiene que empezado a pasar. haber estafas y cosas de estas. Y, a ver, confío que el 90% de los usos sean buenos, pero siempre va a haber maldad. El Ujú. propio OpenAI está pidiendo regulaciones. Ellos
están pidiendo que por favor se regule, están dando explicaciones en público de no lanzamos con más velocidad los cambios porque no sabemos lo que es capaz de hacer esto y tiene un potencial de maldad que no sabemos controlar y están pidiendo ellos que surja legislación al respecto. El problema es el de siempre, que no sabemos si Todo el mundo la digital legislación... necesita mucha legislación que no está llegando todavía y que no... Y además hay gente también que luego va a jugar otra liga, es decir, aunque haya leyes, cuando lleguen las leyes, va a haber gente que no juegue con esas leyes. Es decir, Claro. tenemos los ciberdelincuentes o tenemos gente que va a querer hacer, aun cuando estemos protegidos, seguiremos teniendo esos problemas. Pues sí, igual el malo tonto se convierte en malo inteligente con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en fin, ya veremos, no hay que tener miedo. Yo creo que, Carmen, ya Sí, ¿no? no sé si alguien quiere... ¿Tenéis algo más que preguntar? Quieren irse. No les oyes cada vez hablan Tenéis más una alto. IA que puede transcribir el audio a texto. Eso sí que lo deberíais mirar cuando cogéis notas. Y luego tenéis otra que le podéis pasar un texto Transcript. y te lo resume. Pero no les digas eso, que entonces ya... tienen- Son herramientas, son herramientas. Si esto lo vais a publicar, esto se va a publicar en el canal de YouTube. Sí, sí, en el canal de Transcript. USJ. Transcript, metéis la URL del vídeo y os subtítulos saca que coge en directamente vivo. la transcripción. Y luego le pedís summarize y directamente os hace el resumen. Y si le pides, sácame 8 puntos, te lo saca. ChatGPT, dale un toque a esto y enviar. Así harán, ¿verdad que haréis así? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Jaime y a Lucas. Creo que ha sido enriquecedor escucharlos, increíble hacia dónde vamos. Así que ahora sí que un aplauso fuerte y no... Bueno, gracias a todos.